Bendiciones en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amado, te saluda tu hermano Menelio para refutar esta mentira y acusaciones protestantes. Gracias a la confusión de una cristiana católica de parte de un pastor protestante respecto a la primogenitura de Jesucristo, pues la doctrina cristiana católica enseña que la Virgen María es madre de un solo hijo. Así lo menciona la palabra de Dios. Pero la teología protestante, mencionando que Jesús es primogénito, obliga a que la Virgen María tenga más hijos, un segundo, tercero o cuarto génito. Bendito Dios. Pues, amado, la palabra nos invita a que nos preparemos bíblicamente en 1 Pedro 3:15 a dar razón sobre nuestra fe con la apologética bíblica. Lo hizo San Pablo en Hechos 17:2. Defendió la doctrina cristiana apostólica ante los ataques con la palabra de Dios. Amado, la Biblia dice de que la serpiente es astuta, mentirosa, engañadora, y por medio de la confusión engañó a Eva. En estos tiempos, la fuerza protestante está en la confusión, confundiendo a los cristianos católicos que no conocen bien su fe. Es tan fácil de llevar a su molino. Bendito Dios. La palabra lo dice en Génesis, en su capítulo 16, verso 11, que un ángel anunció a Agar que ella tendrá un hijo. Y en el verso 15, ella dio a luz un hijo a quien le puso por nombre Ismael. ¿Por qué ella tuvo un solo hijo? Pues el ángel anunció que ella tendrá un solo hijo. La misma cosa sucedió con Sarai, la esposa de Abraham, en Génesis 17:15. El Señor le anuncia que ella tendrá un hijo, y esto sucedió en Génesis capítulo 21, verso 2. Ella dio a luz un hijo a quien le puso por nombre Isaac. También en Jueces, en su capítulo 13, verso 5, el ángel le anuncia a la esposa de Manoah que tendrá un hijo. Sucedió en el verso 24 que ella sí tuvo un solo hijo. De la misma forma, en San Lucas capítulo 1, versículo 13, el ángel le anuncia a Zacarías que su esposa le dará a luz un hijo. Y esto sucedió tal como el ángel ha dicho en San Lucas 1:57. Al cumplirse el tiempo en que Isabel debía dar a luz, tuvo un solo hijo. Bendito Dios. Estas mujeres a quienes se le anunciaron que tendrá un hijo, sucedió tal como se le anunció, porque Mateo 24:35 dice la palabra que cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará. La palabra de Dios se cumple tal como está escrito. Y si a María se le anunció un solo hijo, ¿por qué ella debería de tener más de uno? ¿A quién creer? ¿A la palabra de Dios, al anuncio del ángel o a la teología protestante? La palabra dice en San Lucas, en su capítulo 1, versículo 30. El ángel le dijo: María, no tengas miedo, pues tú gozas del favor de Dios. Ahora vas a quedar encinta, tendrás un hijo y le pondrás por nombre Jesús. A María se le anuncia también, al igual que las demás mujeres, que ella tendrá un solo hijo. Y esto sucedió tal como se le anunció. Apocalipsis capítulo 12, versículo 5. La mujer dio a luz a un hijo varón, el cual ha de gobernar a todas las naciones. Es el Rey de Reyes y Señor de Señores, es Jesucristo. Y la Biblia menciona que la mujer dio a luz un hijo. José sabe que su esposa tendrá un solo hijo. El ángel le ha anunciado a José en San Mateo capítulo 1, versículo 21. Y María tendrá un hijo. Bendito Dios. José, sabiendo que María tendrá un hijo, la acepta por orden de Dios como su esposa. Mateo 1:23, y la Virgen quedará encinta y dará a luz un hijo, a quien pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. En varias ocasiones la Biblia menciona que María tendrá un solo hijo. Y esto sucede tal como está escrito. ¿Y por qué entonces en San Lucas capítulo 2, versículo 7 menciona que Jesús es primogénito de María? Y dice la Escritura, amado: y sucedió cuando le llegó el tiempo a María, y allí nació su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en el establo, porque no había alojamiento para ellos en el mesón. Bendito sea Dios. La Biblia dice que Jesús es el primogénito de la Virgen María. Entonces significa de que es el primer hijo de varios. Por supuesto que no.
la Sagrada Escritura fue escrita en el griego, y primogénito en griego significa protótocos, y su traducción es privilegiado, con derechos, con deberes especiales. La primogenitura de Jesucristo, amado, no solamente es el nacimiento de la Virgen María. También dice Romanos 8:29 que Jesús es primogénito entre todos los cristianos, entre los hermanos. Los hermanos de Jesucristo son los hijos de Dios, los hijos adoptivos, como lo dice San Juan 1:12. Estos hijos adoptivos tienen un hermano primogénito, y ese es Jesucristo. Y no solamente Jesús es primogénito entre los cristianos, también lo dice Colosenses 1:15, que Jesucristo es primogénito de toda la creación. Esto no significa de que Jesús tuvo un principio, de que Jesús fue creado, por supuesto que no. Él es eterno, es en la esencia de Dios, Él es Dios eternamente con el Señor. En Hebreo capítulo 1 versículo 6 menciona que Jesús es primogénito entre los ángeles y los ángeles lo adoran. Esto menciona de que Jesús es eterno, que existe antes que los ángeles. Dios es Padre eterno. ¿Y por qué Él es Padre eterno? Porque tiene un Hijo eterno. Si no fuera Jesús eterno como el Padre, entonces Dios Padre no puede ser un Padre eterno. Porque si Jesús tuvo un principio, significa de que antes de Jesús, Dios Padre no era Padre. Pero la Biblia lo menciona que Él es Padre eterno. Bendito Dios. En San Juan, en su capítulo 1, versículo 18, dice la palabra de Dios: nadie ha visto jamás a Dios. El Hijo único, que es Dios y que vive en íntima comunión con el Padre, es quien nos lo ha dado a conocer. Bendito Dios. Dios, el Hijo, que vive en íntima comunión con el Padre, es el unigénito, no creado, sino nacido de la esencia de Dios. Por eso también es eterno el Hijo, el unigénito de Dios y el primogénito de la Virgen María. Primogénito en la Sagrada Escritura no hace referencia al primero en nacido, sino que es un título que lo menciona en Éxodo, en su capítulo 2, versículo 28. No tardes en traerme ofrendas de todas tus cosechas y de todo tu vino. El primero hijo que te nace me lo darás, lo mismo que la primera cría de tus vacas y de tus ovejas. Pueden quedarse 7 días con su madre, pero a los 8 días de nacido me los darás. Ustedes deben ser hombres consagrados a mí, bendito Dios. El primogénito significa consagrado a Dios, y lo vuelve a reiterar en Éxodo, en su capítulo 3, versículo 12, que primogénito significa consagrado a Dios. El Señor se dirigió a Moisés y le dijo: conságrame todos los hijos mayores, porque todo primer hijo de los israelitas me pertenece, lo mismo que toda la primera cría de sus animales. Bendito sea Dios. El primer nacido es consagrado a Dios. Esto no requiere que nazca un segundo, un tercero o un cuarto. Naciendo o no naciendo, el primero que nace es primogénito, porque primogénito es un privilegio, es un título que se le concede al primer nacido de los israelitas, ya sea hombres o animales. Bendito sea el santo nombre de Dios. Y la encontramos en la Sagrada Escritura, que es primogénito, no es primer hijo. En Génesis, en su capítulo 25, verso 25, dice la palabra de Dios: 2 hermanos mellizos que nacieron. El primero que nació era pelirrojo, todo cubierto de vello, y lo llamaron Esaú. Luego nació su hermano, agarrado el talón de Esaú con una mano, y por eso lo llamaron Jacob. Bendito Dios. El primero que nació es Esaú. Él es primogénito porque nace primero. Pero la palabra dice en Éxodo, en su capítulo 4, versículo 22, Israel es el primogénito de Dios. O sea que Jacob es el primogénito de Dios. ¿Cómo es posible si él nació segundo? ¿Va a ser primogénito de Dios? Pues él es primogénito
porque la primogenitura no solamente hace referencia al número de nacimiento, sino al título, a la consagración a Dios. Lo mismo sucede con los hijos de José, Manasés y Efraín. En Génesis capítulo 41, versos 50 al 52, Manasés es el primero en nacer en los hijos de José. Luego nace Efraín. Pero la palabra dice en Jeremías 31:9 que Efraín es el primogénito de Dios. ¿Cómo es posible Efraín, siendo que nació el segundo, es primogénito de Dios? Pues Efraín es el consagrado a Dios. Lo mismo sucede en 1 Samuel en su capítulo 16, versículo 10 al 13. Jesé tenía 8 hijos. David es el último hijo. Y David fue consagrado rey por el profeta Samuel. Pero dice la Biblia en el Salmos 89, en el verso 27 al 28, que David es el primogénito de Dios. Es primogénito, siendo que es el 8º hijo, porque la primogenitura es un título que se le concede a los consagrados a Dios. Por eso Jesucristo es primogénito, porque es el consagrado a Dios. Lo encontramos en Lucas 2, verso 22 al 23, cuando sus padres lo llevaron al templo para que sea consagrado al Señor, tal como pide la ley de Moisés. Y en Génesis 25, 29 al 34, la primogenitura es posible vender, y sucedió con Esaú y con su hermano Jacob. Esaú volvió del campo con mucha hambre. Entonces, por un plato de lenteja cambió con su hermano Jacob su primogenitura. Pero si fuera por medio de la teología protestante, para que Jacob sea primogénito, debería volver a entrar en el vientre de su madre. Porque para la teología protestante, primogénito es el primer nacido. Sin embargo, Jacob nació segundo, pero es primogénito porque él compró ese título, compró esa bendición, esa consagración, ese privilegio, como lo menciona en griego, protótokos, privilegiado y con derechos y deberes especiales. Jesucristo es el privilegiado de Dios. Es el hijo predilecto, como lo menciona en 2 oportunidades el mismo Dios en el bautismo, en Mateo 3:17 y también en Lucas 9:28 en la transfiguración del Señor. Este es mi hijo amado, mi predilecto, escúchenlo. Él es primogénito por ser el predilecto de Dios, el consagrado a Dios, no porque tenga un segundo o tercer hermano. Que el Señor te bendiga y que ningún protestante te engañe. Bendiciones.